Hola, ¿qué tal están? Razón práctica en Kant. Podemos decir que Kant es un gran filósofo alemán, creador del idealismo trascendental, fue también un gran ilustrado, decía, atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude, y pues también se ocupó mucho de la moral y de la ética, no solamente de la razón especulativa, de la razón teórica. Para él, para Kant, el fin de la filosofía y de toda la cultura está en la moralidad, y la gran tarea es la de moralizarnos. Y esto se nota actualmente quizás con más intensidad que en el propio siglo XVIII. Según Kant, en la ciencia especulativa se había logrado la obra perfecta de Newton y había que llevar a cabo una labor similar en la moral. Por otra parte, también él habla del reino de los fines, de la libertad, y es aquí donde el hombre debe asumir la suprema responsabilidad de su propia vida. Por otra parte, pues él desarrolla una ética que podemos calificar de racional, del deber por el deber, de ontológica, y se declara libre de toda influencia de la sensibilidad y de toda determinación temporal. Es una ética rigurosa, es una ética rigorista, podríamos decir, una ética formal, no consecuencialista, no material o materialista, y para Kant es evidente que solo el hombre es capaz de sentir el imperativo del deber, gracias al cual se sitúa fuera de la concatenación causal y puede ejercitar la causalidad por libertad. Por otra parte, también considera Kant que a la actividad teórica, especulativa, de conocimiento del ser humano hay que añadir indudablemente la actividad práctica, que es porque nuestra razón es a la vez razón teórica y razón práctica. En este orden de cosas, para él es evidente que justificar la moral exige también demostrar la realidad de la libertad. Y la razón teórica, desde su planteamiento, poco podía decir sobre la existencia de aquellos incondicionados que expresan las ideas de Dios, del mundo y del alma, y que son los objetos propios del saber metafísico. Por otra parte, también hay que decir que la razón también ha de ser analizada y ha de ser criticada en sus limitaciones y también en su finitud. En este orden de cosas, hay que decir que la moral y no la ciencia es la que ha de enfrentarse a los interrogantes últimos de nuestra razón. Y para Kant también hay que decir que la razón tiene dos dominios fundamentales, el de los conceptos de la naturaleza y el del concepto de la libertad. Las leyes, además, que la razón prescribe a la voluntad son las leyes prácticas o de la libertad, mediante las cuales una persona se representa lo que es su deber ser. Y las ideas de la razón también adquieren su función plena en relación con el uso práctico, uso que constituye además el fin último de nuestra razón. Kant además reitera una vez y otra la superioridad de lo práctico y de la filosofía moral frente a cualquier otro tipo de explicación racional. Y hay que señalar que práctico en la filosofía kantiana se le llama a todo aquello que es posible mediante la libertad. En definitiva, los comportamientos, las conductas, las acciones, las decisiones. En ese sentido, todo lo que sea un comportamiento pues es algo práctico que se ejerce a través de la libertad y de la voluntad de la persona. Y esta facultad se caracteriza también por ser capaz de obrar según la representación de una ley que no es producto del entendimiento, sino de la razón. En este sentido, el hombre, podemos decir que para Kant posee por esencia esta fe, que no es un efecto producido desde el exterior por la razón metafísica, reservado a unos pocos privilegiados, ya que la moral no es un saber destinado pues, a seguir las vicisitudes de la metafísica, sino que es la raíz de esa fe. En definitiva, para Kant, todo hombre tiene presente en su mente la voz de la conciencia, que sería incomprensible si fuese separada de tal fe. En cuanto a las tres condiciones del supremo bien, son las tres ideas trascendentales de la razón que analizó Kant en la crítica a la razón pura y han dejado de ser hipótesis para convertirse en postulados. Los postulados para Kant son proposiciones teóricas porque se refieren a existencias, pero en absoluto se identifican con dogmas, podemos decir, teóricos que amplíen nuestro conocimiento especulativo. La razón práctica, por otra parte, no requiere en ningún momento la existencia de esa realidad, simplemente exige que creamos en ella en beneficio del uso práctico de la propia razón. El estatuto epistemológico que les corresponde es el de las creencias, pero se trata de creencias racionales. Incluso podemos decir que para Kant la creencia es una suposición subjetivamente tan fuerte como cualquier proposición del saber teórico. Y hay un impulso hacia la búsqueda de Dios, la inmortalidad y la libertad.
Como postulados, por tanto, las ideas consiguen una realidad objetiva de la que antes carecían. Y la realidad objetiva que la ley moral concede a las ideas es muy distinta de la que proporcionan las categorías del entendimiento a los objetos de experiencia. En cuanto al formalismo universal kantiano, pues hay que decir que hay un formalismo universalista, una ética universalista igual para todos, porque si no caeríamos en una ética de la sensibilidad, de las pasiones, de las inclinaciones y habría pues un gran caos ético y moral. Y por tanto, la existencia de lo práctico en nosotros para Kant no necesita justificación alguna. De hecho, fundamentalmente Kant se centra en un elemento de la moral, el juicio moral. Y para él, el juicio moral es un juicio humano que aparece en el seno o en el interior de una conciencia en la que hay además inclinaciones y deseos sensibles. Pero habría que extraer precisamente el elemento propiamente moral implícito en él, analizarlo y descubrir sus condiciones de posibilidad con vistas a fundamentar nuestra dimensión práctica o ética. En definitiva, la razón no solo es la suprema unificación de la diversidad sensible, sino que también determina a la voluntad. Para Kant, la voluntad está determinada no solamente por la razón, está también definida por órdenes, prescripciones, principios prácticos que la impulsan a esto en vez de aquello. Y en este sentido podemos decir que desde la perspectiva kantiana, el individuo humano detecta como válidos todos los principios prácticos de este tipo solo por su voluntad, entendida como facultad de desear. Además de estas inclinaciones, existen también principios que no expresan impulsos inmediatos ni deseos, sino reglas de la razón. Y Kant se refiere, por ejemplo, a las reglas de trabajar y ahorrar en la juventud para no pasar penalidades durante la vejez, o a la referente a ser cívico para conseguir mayores beneficios sociales, etcétera, etcétera. En definitiva, estas reglas son racionales, en contraposición con los principios, pero no obstante se trata de imperativos hipotéticos, que todavía no son los que deben guiar el comportamiento moral del hombre, ya que tales imperativos son condicionados, se basan en condiciones o hipótesis, y el imperativo hipotético puede ser considerado como problemático o asertórico. El primero expresa la necesidad de una acción como medio para un propósito posible, se trata de reglas de la habilidad, podríamos decir, y el segundo tipo de imperativos hipotéticos serían los llamados también consejos de prudencia, que indican lo que debe hacerse para obtener un fin presuntamente supuesto en todo ser humano, la felicidad. Y son asertóricos, entre otras cosas, porque todos los hombres persiguen la felicidad, mientras que no todos buscan los mismos fines técnicamente definibles como ocurría con los imperativos hipotéticos. En este sentido, podemos decir también que la razón determina a la voluntad no solo mediante imperativos hipotéticos, sino también mediante un imperativo que es categórico, es decir, no condicionado por hipótesis de que uno desee cierta cosa, por tanto es válido el imperativo categórico universalmente, o sea, por la voluntad o para la voluntad también de todo ser racional. De este modo se puede decir que la voluntad se mueve por principios, y tales principios pueden ser puramente prácticos, imperativo categórico, o técnico-prácticos, imperativos hipotéticos. Por otra parte, todos los principios prácticos determinados por objetos empíricos y por lo tanto a posteriori no pueden ser universales, por tanto no pueden ser tampoco imperativos categóricos. La forma es lo que permanece cuando se hace abstracción completa de su materia. Y por tanto, para Kant, un principio práctico, un principio moral, podríamos decir, no goza de universalidad por su materia, tampoco por su contenido, sino por su forma. La forma de un principio práctico universal es a priori, anterior a la experiencia. Es la razón pura la que se presenta como legisladora universal a la voluntad. En cuanto la razón determina por ella sola, o sea, sin presuponer ningún sentimiento, impulso, deseo, inclinación a la voluntad, la razón se convierte en imperativo categórico, una orden que no se subordina a condición alguna a posteriori. Esto, por otra parte, no quiere decir que el imperativo categórico siempre sea seguido por todos, sino que siempre es sentido por todos los seres racionales en lo que respecta a su carácter categórico, obligatorio. Es la llamada voz de la conciencia que al imponer a la voluntad el desear el ordenamiento racional y por lo tanto universal del mundo, dice también al hombre, haz lo que creas que todo ser dotado de razón debería hacer en tu situación. Es muy buen planteamiento este. En definitiva, el querer algo por estar convencidos de que cada ser racional ante cierta situación debería quererlo
es lo que comúnmente llamamos buena voluntad o la voluntad determinada por la razón. De esta manera, todo querer tiene siempre por objeto pues una materia determinada, un contenido empírico, pero no es esta materia el motivo por el cual la buena voluntad desea, y este es el punto clave también del formalismo o del deontologismo de la ética kantiana. Por otra parte, el concepto de imperativo categórico no contiene más que la ley, que manda incondicionalmente, y la necesidad de la máxima de conformarse a dicha ley. La fórmula que propone como imperativo categórico Kant es la siguiente: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal, crítica a la razón práctica. Y la primera fórmula derivada del imperativo categórico dice: obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. Esto aparece en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. La segunda fórmula se expresa en estos términos: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como medio. Sin embargo, también hemos visto que querer algo no es lo propio de la moralidad, pues todos los seres de la naturaleza se puede decir que quieren determinadas cosas y están al servicio de determinadas inclinaciones. Solo las personas, los seres dotados de razón, existen como fines en sí mismos y no solo como meros medios. Cuando Kant habla de fin en este contexto filosófico y ético, no se está refiriendo al fin que ha de realizarse, sino a un fin que debe ser respetado. En este aspecto, parece evidente que elegir como fin el respeto a los hombres es una elección del principio de obediencia única de la ley moral. La tercera y última formulación dice, del imperativo categórico, obra según la máxima que pueda hacerse a sí misma al propio tiempo ley universal. En este sentido, pues efectivamente la ética que propone Kant es una ética del deber o deontológica. Y se podría obtener la siguiente fórmula: haz el bien no por inclinación sino por deber. Y para explicar cómo la voluntad es determinada a actuar conforme al deber, Kant acude a dos conceptos, el de respeto y el de ley. El deber, por tanto, es concebido como la obediencia a una ley. Y también se puede decir que el valor moral de una acción realizada pues, de acuerdo con un principio determinante es siempre la representación de la ley por sí misma y no el efecto que de ella se espera. En definitiva, esa ley moral no puede ser o no puede expresar más que la universalidad de su legalidad. De este modo, la ley moral es una ley práctica porque se refiere al querer y universal porque es válida para todo ser racional. En este sentido, la conciencia del deber para Kant va siempre acompañada de un sentimiento de adhesión o agrado hacia lo bueno y de desagrado o repulsión hacia lo malo, pero siempre partiendo de la racionalidad. Tal sentimiento se llama respeto y será el que sienta la buena voluntad hacia la ley moral. En cuanto a la autonomía y la libertad, la tercera fórmula del imperativo categórico kantiano enuncia la autonomía como principio fundamental de la moralidad. Si el ser razonable no debe obrar más que de acuerdo con leyes universalizables, pues es evidente que para salvaguardar su dignidad como fin, el hombre ha de ser no solo servidor, sino también legislador de la ley, y la autonomía es el concepto clave de la moralidad para Kant. La moral, para ser auténtica, ha de ser autónoma. De esta manera, el respeto que provoca en nosotros la sumisión al deber aparece como la dignidad del ser humano. En este orden de cosas, se puede decir que todos los principios prácticos que suponen un objeto materia de la facultad de desear como fundamento o determinación de la voluntad, son todos ellos empíricos y no pueden proporcionar, para Kant, ley práctica alguna, porque entonces estaríamos dominados por los sentimientos, las inclinaciones, la sensibilidad, etc. Y eso no es una moral universalizable, no es una moral deontológica. En este sentido, precisamente por ser empíricos o experienciales, los principios materiales no pueden para Kant suministrar leyes prácticas, leyes éticas, puesto que una ley, para ser tal, ha de poseer una necesidad objetiva fundada a priorísticamente. La crítica a las éticas materiales descansa precisamente en el carácter empírico de sus principios, a las éticas materiales consecuencialistas, por ejemplo, o éticas utilitaristas, etc. Por otra parte, Kant establece distintos motivos materiales determinantes
de la vida moral. En cuanto a los subjetivos, cabe destacar los externos de la educación, como los que establece Montaigne, del gobierno civil, como establece Mandeville, internos del sentimiento físico, por ejemplo, si analizamos las ideas de Epicuro, motivos materiales subjetivos internos del sentimiento moral, como Hutcheson, por ejemplo, podríamos poner también a David Hume, y motivos materiales objetivos serían internos de la perfección, Wolff y los estoicos, y externos de la voluntad de Dios, Crusius y los demás moralistas teólogos. De hecho, la ética kantiana está bastante influida, o considerablemente influida, por el estoicismo. En cuanto a los motivos subjetivos, tanto internos como externos, son todos empíricos y no pueden servir para Kant como motivo para la obligación ética. Además, como se deduce también del formalismo moral kantiano, el bien o el mal no deben ser determinados antes que la ley moral, sino únicamente después de ella y mediante ella. Kant critica, además al materialismo, también a las éticas, a otras éticas consecuenciales o consecuencialistas, debido a su heteronomía. Solo un principio puramente formal para Kant puede dar razón de la idea de autonomía como principio supremo de la moralidad. En efecto, por autonomía, para él, ha de entenderse autodeterminación de la voluntad. La persona se autodetermina libremente en sus acciones. Y la voluntad tiene capacidad para obrar al margen de los estímulos sensibles. En este sentido, la libertad de la voluntad moral no significa ausencia de toda ley, sino sujeción a la propia ley, a la ley que la propia voluntad se dicta a sí misma. En cuanto a los postulados de la razón práctica, la razón mantiene siempre una dialéctica y en el caso de las totalidades incondicionadas, que en el uso teórico de la razón solo pueden ser aceptadas como pensamientos problemáticos, pues hay que decir que para la razón pura práctica produce sus propios objetos, el bien y el mal, de manera que su dialéctica o doctrina de la ilusión no puede en este ámbito surgir como limitación de la pretensión de conocer objetos que excedan a su propia capacidad. En cuanto a los postulados de la razón práctica, son la inmortalidad del alma, la libertad y la existencia de Dios, que son como condiciones que nos sirven para sostener la eticidad o la moralidad en nuestra vida. En este sentido, podemos decir que la inmortalidad del alma viene a asegurar el progreso que permitirá al hombre acercarse a la santidad, entendida como último grado de la virtud. El postulado de la existencia de Dios garantiza también el acuerdo pleno entre la felicidad y la moralidad, pues Él, Dios, es el único ser capaz de lograr que tal acuerdo se cumpla. Y también podemos decir que la felicidad, dice Kant, no es otra cosa que la completa armonía de nuestra naturaleza sensible con nuestra voluntad. Dios aparece, por tanto, como el supremo bien originario, causa del bien supremo derivado y el mejor bien que es posible en el mundo. Para ello se necesita creer en ese ser, garante de la felicidad que le recompense por el deber cumplido. La razón práctica, por tanto, es lo que nos conduce hasta el concepto de Dios, teniendo en cuenta que Kant era ateo o agnóstico. En ese sentido, el hombre se eleva a Dios desde la ley moral, no desde su naturaleza. Kant, por otra parte, dedica poco espacio al tema de la libertad como postulado de la razón pura práctica. No obstante, reconoce que tiene que aceptarla como otra de las condiciones, podemos llamar necesarias, para la realización del objeto total de la razón práctica. Y en ese sentido, pues en la crítica de la razón práctica, Kant habla de la libertad en dos secciones. Por un lado, en la analítica demuestra su realidad objetiva a través de la exposición trascendental de la ley moral como factum de razón. Además, en el prólogo de la crítica afirma también que la libertad es la única idea de la que conocemos a priori su posibilidad porque es ella la ratio essendi de la ley moral. En este sentido, la libertad hay que considerarla como mero postulado. En cuanto a la fe moral, ha quedado claro, por otra parte, que la realidad atribuida a las ideas nouménicas se halla en relación únicamente con el ejercicio de la ley moral, y el postulado es tan solo una necesidad del ser moral finito. Al final de la dialéctica, de la razón práctica, Kant hace ver que una certeza cualquiera que el hombre pudiese tener acerca de la realidad suprasensible destruiría la vida moral del hombre. En este aspecto, la razón no tendría necesidad de esforzarse para resistir a las inclinaciones. La conducta del hombre, para Kant, se transformaría en un mero mecanismo en el que todo funcionaría perfectamente. Ahora bien, las cosas se nos presentan de un modo muy distinto. Por mucho que se esfuerce nuestra razón,
No podemos llegar al conocimiento de la realidad nouménica, de la realidad divina. La ley moral, por tanto, sin prometer nada con certeza, desinteresadamente, pues exige de nosotros el respeto desinteresado. Solo así, sin certeza ninguna, puede tener algún lugar la intención verdaderamente moral. Una intención no interesada, claro, lógicamente. En este sentido, los postulados son las condiciones del empeño moral del hombre y de su indefinido perfeccionamiento. El postulado no autoriza a decir yo sé, sino únicamente yo quiero. El hombre justo, para Kant, puede desde luego decir yo quiero que haya un Dios, que mi existencia en este mundo, aún fuera de la conexión natural, sea también una existencia en un mundo puro del entendimiento y por último que mi duración no tenga fin. Yo persisto en esto y no me dejo quitar esta fe. Esta sería pues una actitud correcta para Kant. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.